Señor Jesús, precioso Señor, precioso Espíritu Santo de Dios, ven Señor a este lugar y reposa Señor con tu presencia. Llena Señor toda esta habitación en este momento y que esta palabra Señor Jesús, esta palabra pueda ser sembrada Señor, pueda entrar a lo más profundo de cada corazón que esté escuchando. Así Señor como tú estás entrando a lo más profundo de mi corazón Señor con tu palabra. Meditamos Señor cada día, de día y de noche en tu palabra Señor. Entendemos Señor que no somos nada sin ti. Entendemos Señor que nada podemos hacer sin ti. Y en ese momento Señor, háblanos Señor a través de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo pueda soplar esa vida Señor sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesús. Es un tiempo maravilloso el que el Señor nos está dando para que podamos pasar mayor tiempo de intimidad en su presencia. Y hay una palabra que ha estado calando en mi corazón, ha estado sonando muy fuerte en este tiempo que he estado escuchando. Y no es que antes no estaba así hirviendo mi corazón, sino que Dios tiene tiempos, Dios tiene momentos para cada uno de nosotros. Y Él sabe cuándo tocar la puerta de nuestro corazón en temas que tal vez pensábamos que conocíamos. Y yo le agradezco a Dios porque su palabra se renueva también cada día, así como es su misericordia. Quiero compartirles acerca de algo que se está revelando con mayor fuerza en mi corazón. Y es algo que quiero compartirles también. Y quiero en este tiempo tomar el libro de Apocalipsis para poder compartirles. Y Apocalipsis, como muchos saben, significa revelación. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, donde el Padre revela a Jesús, revela a su Hijo. El Apocalipsis es un libro de alabanza, un manual de oración, y muchas canciones están saliendo y han salido de este libro maravilloso. Y en los últimos tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo, hay muchos más cantos que están viniendo desde el mismo Padre, desde el mismo trono de Dios, y sus hijos, sus adoradores en espíritu y en verdad, las están cantando y están adorando muchos al Señor a causa de lo que está escrito en este libro. Yo aprendí este tiempo muchas cosas sobre el libro de Apocalipsis y cómo está dividido. Y es muy importante que vivamos la sabiduría que traen el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, para luego subir en adoración a los capítulos 4 y 5, para así poder entrar con ese temor de Dios, estar con ese temor de Dios para poder entrar a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 22. Para que en vez de estar con miedo o escapando de las cosas que están sucediendo o que van a suceder, o muchos pedir ser llevados, pero que en este tiempo, por el entendimiento que podamos tener, haya un pueblo que se ofrezca voluntariamente en alabanza y predicación delante del Señor. Un pueblo que en vez de esconderse en sótanos o armarse con varias cosas por temor, por miedo, se levanten diciéndole al Señor: hasta el fin estaremos contigo, Señor. Queremos vencer. Salmo 110, del 1 al 7, dice, vamos a leer: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder.
domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Habrá un pueblo, y ya está levantándose ese pueblo de reyes, de sacerdotes que se están ofreciendo y que se ofrecerán voluntariamente en la alabanza y en la predicación, aún en los últimos tiempos, en esos tiempos difíciles. Y Él, el Señor, va a tener un pueblo de reyes y sacerdotes que lo amen voluntariamente, no por miedo, no por ganancias, no por nombres, sino porque lo aman. En el primer capítulo de Apocalipsis, el Señor nos dice que somos bienaventurados si leemos y oímos la palabra de esta profecía. Si oímos y leemos la revelación de Jesucristo. Jesús se dio el tiempo de hablar con el apóstol Juan y comunicarle tanta palabra mientras Juan estaba en la cárcel. La palabra nos dice que él estaba en la isla de Patmos, y esta isla de Patmos estaba cerca de las 7 iglesias a las cuales Jesús les quería mandar unas cartas a través del apóstol Juan. Jesús le dice a Juan, ahí vamos a leer en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Jesús está afirmando su persona, está afirmando su carácter. Si tú lees atentamente el verso 13 de este primer capítulo en Apocalipsis, vas a poder ver la descripción maravillosa de Jesús. Y esto es lo que ve Juan. Ve uno semejante al Hijo del Hombre. Y esta frase, Hijo del Hombre, tú puedes leer en varios pasajes de la Biblia. Hemos leído en varias historias de la Biblia también esta frase que afirma que se refiere a Jesús. Por ejemplo, en Mateo 20:28, Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. Él mismo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Jesús afirma que Él es el Hijo del Hombre. En Hechos 7:56, Esteban, cuando estaba muriendo, levantó la mirada al cielo y vio al Hijo del Hombre. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesús mismo es descrito como el Hijo del Hombre, y Juan vio a él como el Hijo del Hombre, lo vio a Jesús. Juan vio también ahí en el capítulo 1 que este Hijo de Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Aquí dice, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo esto que se los he leído describe la naturaleza de Jesús, sus características. Y cada una de estas características tiene tanto significado. Te animo a que tú puedas escudriñar, que tú puedas buscar pasajes que den referencia también a esto, y es maravilloso cómo se describe a Jesús mismo. Y esto es lo que Juan vio ahí en la isla de Patmos, cuando él estaba en la cárcel, pasando tribulaciones, como prisionero, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que él estaba dando de Jesús. Cuando el apóstol Juan recibió esta revelación de mismo Jesús, sabemos que Jesús estaba diciendo lo mismo que había escuchado del Padre.
Así que si tú lees el versículo 1 de Apocalipsis, el primer versículo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel que es Jesús, el ángel de Jehová, a su siervo Juan. Juan afirma que él fue llevado en el Espíritu a ese mismo día del Señor, que es cuando el mismo Jesús retornará su segunda venida. Cuando él estaba allí, en ese lugar en el Espíritu, Jesús mismo con voz, como de trompeta, le dijo que escribiera 7 cartas para enviarlas a 7 iglesias. Y es de estas 7 iglesias que quiero compartirles en este tiempo. Es así como comienza el capítulo 2 de Apocalipsis con las cartas que Jesús le dictó a Juan, al apóstol Juan. Y es lo que quiero compartirles. Estas son 7 iglesias que el mismo Jesús escogió para poder mostrarnos a cada uno de nosotros el día de hoy cómo debemos prepararnos para los días venideros y ser vencedores. El Apocalipsis es el libro de los hechos de las iglesias en los últimos tiempos, para los cuales nos estamos preparando. La forma en que el Espíritu Santo está obrando en este tiempo es maravilloso, es extraordinario, es de adentro hacia afuera, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro propio corazón, nos está preparando para lo que viene, para lo que va a salir afuera. Todo lo que vamos a ver y experimentar va a salir de lo que hemos visto o leído antes. Cosas maravillosas, y tenemos que estar preparados y creer y tener esa esperanza. Estas iglesias de las cuales nos habla aquí en Apocalipsis reflejan la condición de muchas personas de hoy en día. No podemos ignorar lo que podemos aprender y considerar, y no podemos pasar de largo, tener una lectura rápida. Debemos entender en el momento en el que estamos. Jesús ha escogido estas 7 iglesias para representar los 7 tipos de iglesias que siempre han existido y que van a existir en esta generación y que en las cuales estamos hoy. Es importante en este momento, antes de continuar, que puedas pensar en qué situación estás en este momento, y que todo lo que voy a compartir en este momento, esta palabra, el Señor Jesús pueda traer a tu vida discernimiento, que pueda traer luz, claridad, para que pueda traer una enseñanza al Señor y puedas levantarte o salir de la situación en la que estás, y que esta palabra venga a animarte, a exhortarte, a impulsarte, porque es, como lo diría, el propio Jesús dictando a Juan, el propio Jesús escribiendo estas cartas para ti, para mí. Aquí nos debe interesar la opinión de Jesús, porque vamos a ir leyendo en estas cartas qué es la opinión de Jesús. Es la opinión más importante. Él tiene sus ojos viendo la profundidad de nuestro corazón, de tu vida. Así que tenemos que escuchar lo que Jesús tiene que decirnos en estos mensajes y responder en adoración, en alabanza, y con un cambio en cualquier situación que estemos viviendo. Si estamos en pecado, cambiar de dirección, y esta palabra, Señor, hoy la ha traído para ti. Apocalipsis 2, en el versículo 1, comienza con la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Aquí en Apocalipsis 2, versículo 1, comenzamos con la carta que se ha escrito a la iglesia de Éfeso. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y la palabra ángel, muchos dicen, muchos comentaristas, algunos que han escrito algunos comentarios importantes en el estudio de esta palabra, significa mensajero, significa apóstol, es un ministro, alguien que está a cargo de la iglesia, el responsable de rendir cuentas acerca de la iglesia, ¿no?
Y es muy importante entender que así como está la cabeza, está el cuerpo. Así que no es un ángel celestial, porque le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y le dice muchas cosas, y le dice: arrepiéntete. Los ángeles no pueden arrepentirse, no tienen esa condición. Entonces es una persona, ¿no? Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué es la iglesia en Éfeso? Éfeso era una provincia que estaba situada en el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Y Éfeso es el nombre del lugar. Por tanto, los que están viviendo en Éfeso son los efesios, ¿no? Los efesios. Es como que diríamos: bueno, nosotros vivimos en La Paz en este momento, entonces es como si dirían: escribe a la iglesia de La Paz. Entonces nosotros seríamos los paseños, ¿no? Igual allá, escribe a la iglesia de Éfeso, entonces se está dirigiendo a los efesios. Y vemos en la Biblia, en nuestra palabra, en la palabra de Dios, que hay un libro que se llama Efesios y tiene 6 capítulos, y es precisamente de ellos que se está hablando aquí en Apocalipsis 2 como parte de estas 7 iglesias. Jesús podría haber escogido muchas otras iglesias para darnos ejemplos, porque habían muchas iglesias y hay muchas descritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, los corintios, que son de Corinto, ¿no? Los gálatas, que son de Galacia, los colosenses, que son de Colosas, los filipenses de Filipos, los tesalonicenses de Tesalónica, y así sucesivamente. Pero Él escogió estas 7 iglesias en su soberanía, y no es coincidencia que el número 7 es el número de perfección, y Él en su soberanía, en su perfecta voluntad, escogió estas 7 iglesias para hablar a nuestros corazones, a la situación en la que estemos, en la situación en la que tú estás. Es importante que entendamos los últimos tiempos. Hay algo que el Señor quiere resaltar en estas 7 iglesias nombradas para hablar a tu vida. Entonces, presta mucha atención. Si tienes algo para escribir, si tienes tu Biblia ahí para poder escribir algunos significados o subrayar, creo que eso es muy importante. Y voy a comenzar hablando un poco sobre Éfeso. Y es maravilloso todo lo que el Señor puede revelarnos cuando estamos así curiosos, estamos hambrientos de su palabra. Y haciendo un poco de resumen, vemos cómo el apóstol Pablo desarrolla muchos temas en esta ciudad, en esta provincia. Y habla, por ejemplo, sobre el propósito eterno de Dios. Les predicó a los efesios. Si tú lees el libro de los Efesios, vas a ver cuántas palabras, cuántas cosas se ha dictado en esta iglesia. El apóstol Pablo les ha hablado cómo Cristo era la cabeza de la iglesia, el centro de todas las cosas. Se les ha predicado sobre la salvación por medio de la gracia, que no eran salvos por obras. La conducta que deberían tener los creyentes en ese lugar. Habló mucho sobre la iglesia que debe andar en unidad. Y no es lo que también se necesita en nuestro tiempo, en nuestras iglesias locales, en nuestras vidas. Caminar en todo y creer y aprender sobre todo esto. El tema que más se enfatiza en el libro de Efesios es la unidad. ¿Por qué les habla a los efesios de la unidad? Porque en Éfeso había mucha división entre los judíos y los gentiles. Habían judíos ahí que querían imponer el cumplimiento de la ley, pero así literal, por ejemplo, la circuncisión a los gentiles, y sabemos que Jesús habla de que la circuncisión del corazón es lo más importante, y es lo que predicaban los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Pero habían ahí judíos religiosos. Éfeso era un lugar realmente idólatra también. Pero haciendo un resumen sobre lo que está en el libro de Efesios, que describe a estas personas de esta iglesia,
nos habla también de lo que es la identidad de cada persona. Y es una pregunta que todos necesitamos respuesta. Entonces, lee Efesios para entender tu identidad, quién eres en el Señor. Y el apóstol Pablo compartía sobre todo esto en Éfeso. También el apóstol Pablo dice aquí en este libro de Efesios que él no fue a compartirles con palabras extravagantes, con palabras muy difíciles o queriendo manipularlos. Fue con el evangelio, con el testimonio, con humildad hablarles a los efesios. Les habló de las riquezas como creyentes en Cristo. Les habló de caminar como cristianos correctamente, como les había dicho hace rato, y que habían de tener muchas batallas por seguir el camino de verdad. Y hoy en día el Señor quiere que nosotros afirmemos estas palabras en nuestro corazón, que estudiemos esta palabra para aprender acerca de las intenciones de Dios. Por eso aquí en el Apocalipsis 2, Jesús mismo les está diciendo, ¿no? Les está escribiendo a Éfeso, quiere reafirmarles toda la palabra que había sido depositada en ellos. Esta provincia de Éfeso estaba situada, como les decía, cerca de la isla de Patmos. Y Juan estaba ahí en esa isla de Patmos, en la prisión, escribiendo a estas 7 iglesias que estaban cerca de Patmos. Y la primera que les estoy compartiendo es Éfeso, la iglesia de Éfeso. Este lugar, esta provincia, es un puerto, está cerca del mar Egeo y como les había compartido, está en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Nosotros conocemos en el mapa como Turquía, y todo ese lugar estaba lleno de mercaderes, ¿no? Había mucha visita de extranjeros, venía mucha gente de otros lugares en barcos. Era una ciudad, un lugar muy importante. También era un lugar de mucha idolatría. Estaba leyendo y también en la Biblia nos describe que había un gran templo totalmente dedicado a una diosa que veneraban todos los que vivían en Éfeso, y en medio de ellos estaba la iglesia, ¿no? Los efesios. Y esta diosa, que para los romanos es Diana, en ese tiempo el nombre para los de Éfeso era Artemisa, y ella tenía un templo tan grande lleno de sacerdotes, de sacerdotisas, una imagen totalmente obscena, ¿no? Una diosa, porque era la diosa de la fertilidad, venerada por muchos. Esta Diana de los Efesios les producía mucho dinero a los comerciantes porque ellos vendían imágenes de ella, de oro, de plata. Entonces, cuando el apóstol Pablo compartía sobre la palabra de Dios a este lugar, muchos dejaban de creer en esta diosa, en sus imágenes, y causaba problemas a aquellos que eran mercaderes. Ahí en Hechos 19, vamos a leer Hechos 19 en el versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Era mucha ganancia la que daba. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, podemos darnos cuenta cómo estaba afectando el evangelio en este lugar lleno de idolatría, lleno de amor a los ídolos hechos de plata, de oro y de mano, y había un gran disturbio, y estos mismos son los que los perseguían, y perseguían a todos aquellos efesios creyentes que se volvían al Señor.
En Hechos 19 dice sobre lo que les estaba compartiendo, que en este lugar, en Éfeso, habían muchos judíos religiosos, y también habían otros judíos que se dedicaban al exorcismo, a querer sacar a los demonios, liberarlos, pero utilizaban, dice, mucha magia, ¿no? Había una mezcla de hechicería, de magia. Y ahí en el versículo 19 del capítulo 19 dice, ahí en Hechos, vamos a ir a Hechos 19, el verso 19, dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Eso es lo que ocurría cuando venía a predicar el apóstol Pablo. Y realmente los efesios, esta iglesia de Éfeso, estaba en medio de un lugar totalmente alejado de Dios, de tinieblas. Éfeso era una ciudad de vanidades, y en medio de ellos estaba la iglesia, que había sido bendecida con extraordinarios discípulos, apóstoles, que venían e iban, ¿no? Y les predicaban, así como el apóstol Pablo. Y se nota en la palabra, aquí cuando leemos Hechos 20:38, que los efesios, la iglesia de Éfeso, estaba muy triste cuando Pablo iba a partir y no volver más. Ellos lo amaban. Aquí dice Hechos 20:38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, ¿no? Y estaban ahí con muchas lágrimas. Aquí en la ciudad de Éfeso también habían tenido a Priscila y Aquila, este matrimonio que servía en gran manera. También tuvieron a Apolos, el hombre que tenía una gran habilidad para enseñar y exponer todo el Antiguo Testamento con unción, y conectaba lo que estaba pasando actualmente. Un maravilloso siervo de Dios. Así que vemos que Efesios, el libro de Efesios, también describe las características que tiene esta iglesia. Timoteo también habla la palabra que ministró la iglesia de Éfeso, porque habían muchas falsas doctrinas en ese lugar, y Pablo constantemente les decía, refuércenles, que se acuerden, les escribo, y en Hechos nos habla, en Corintios nos habla cómo Pablo constantemente estaba escribiendo a estas iglesias para recordarles todo lo que se les había predicado. Entonces, podemos darnos cuenta que este lugar de Éfeso, la iglesia de Éfeso, ha podido presenciar grandes milagros de Dios a través de muchos ministros. ¿Y por qué les he hecho esta breve introducción acerca de Éfeso? Para que podamos entender el contexto en el cual vivían, y que podamos ir viendo cómo puede esta palabra llegar a nuestro corazón. ¿En qué situación estás tú? ¿En qué situación está tu iglesia? Entonces es muy importante que esta primera carta que Jesús le hace escribir a Juan va referida a cada uno de nosotros. Y sé que el Señor está mirando, Él está en medio. Ahí en Apocalipsis 2:1 más adelante dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él mismo dice esto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, como les decía, son los 7 apóstoles, son los 7 líderes, los 7 ministros responsables de esas iglesias. Y los 7 candeleros de oro que dice aquí son las 7 iglesias. Él pasea en medio de ellos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Él está en control de nuestros pastores también, de nuestros apóstoles, de nuestros líderes.
de los responsables de cada lugar. Él está supervisando. Nada puede pasar desapercibido delante de Él. Él es el que escudriña. Así que el mismo Señor está diciendo todo esto. Vamos al versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco, dice el Señor. Él está afirmando. Él simplemente sabe de tus obras. Él afirma que tiene conocimiento de lo que tú estás haciendo. No está escapando ni una cosa de su atención. Él dice: yo conozco tu resistencia, lo que tú estás soportando. Y la iglesia de Éfeso estaba súper ocupada y trabajaba duro y constantemente estaban al servicio. Por eso Jesús les dice: yo conozco, yo sé lo que estás haciendo, lo que has pasado, sé las obras que estás haciendo. ¿En qué se asemeja esto a tu vida? ¿Has trabajado demasiado? ¿Estás trabajando duro? ¿Te has cansado, pero también has tenido mucha paciencia? El Señor sabe todo tu esfuerzo y Él conoce. Este versículo 2 que hemos leído está conectado también con el versículo 6, ¿no? Dice: yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice: yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y este se conecta con el versículo 6, que dice: pero tienes a estos que aborreces, las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas y las cuales yo también aborrezco. Ellos eran una iglesia que tenía ese discernimiento. Ellos odiaban la maldad, la mentira. Confrontaban las falsas doctrinas. Ellos no olvidaban la advertencia que Pablo y que muchos discípulos les daban, de que iban a venir falsos maestros, lobos rapaces disfrazados, se iban a meter en los rebaños, que iban a traer un conocimiento humano. Y apóstoles, como les decía, significa también mensajeros. Entonces, falsos apóstoles, los has hallado mentirosos. Dice: sí, discernimiento, odias lo que yo odio. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso, hablándoles sobre estos falsos maestros, sobre estos falsos apóstoles, sobre estos falsos profetas. Está hablándoles también de esta doctrina de los nicolaítas. Algunos comentaristas hablan de que esta doctrina de los nicolaítas venía de tal vez ese Nicolás prosélito de Antioquía, cuando se acuerdan, los discípulos estaban ahí sirviendo y dicen: no es justo que nosotros estemos sirviendo y descuidemos la palabra de Dios. Escojamos entre nosotros unos varones de buen testimonio. Y ahí escogieron a 7, y entre esos 7 estaba Nicolás prosélito de Antioquía. Y algún comentario que estaba leyendo aquí de la Biblia también dice que tal vez en ese tiempo de cuando han sido perseguidos, muchos de ellos se han esparcido por muchos lugares. Entonces se han ido muchos discípulos y quién sabe, muchos de ellos se han desviado del verdadero camino, de la doctrina sana, y han hecho sus propias doctrinas. Y es que aquí han habido obras de los nicolaítas. También habían falsas doctrinas, ¿no? de la doctrina, el camino de Balaam, otros que seguían el camino de Caín, otros la línea de Coré, y habían muchas otras doctrinas que siempre estaban rondeando y queriendo introducirse en medio de la iglesia.
Pero Jesús le está diciendo que toda esta iglesia, que los efesios odiaban todas esas cosas, eran celosos por el nombre de Jesús. Entonces el Señor les estaba reconociendo que ellos tenían un buen discernimiento. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestros primeros momentos de nuestro apasionado amor hemos siempre estado celosos de las cosas de Dios, buscando que se haga lo justo y tratando de discernir cuando escuchábamos una palabra? Y cuántos de nosotros hemos dicho, no, este está mal, o este es aquí, o este es allá, y muchas veces sí ha sido del Señor, pero en algunos momentos ha sido nuestra alma, ¿no? O hemos empezado a juzgar o a querer decir este está mal o este está bien, sin amor en nuestro corazón. Pero el Señor también sabe que hemos querido hacerlo por amor a su nombre. Pero también muchas cosas podemos hacer en nombre del Señor, solo por su nombre. Pero el Señor está ahorita hablando, está escudriñando los corazones, está diciendo, mira, yo conozco esto de ti. Y es de esa forma como les estaba hablando a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Y es la forma en que nos está hablando a nosotros, como les decía al principio. Toma estas iglesias como si fuera a tu vida, como si fuera a la iglesia en la que estás. Cualquier sea el lugar donde te encuentres, la ciudad en la que estés, la situación en la que en este momento estés, sé que el Señor tiene en esta palabra restauración para ti y quiere Él animarte a vencer. Él quiere animarte a levantarte. Y el Señor viene con su palabra para hurgar y escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Y por eso el verso 4 es confrontándonos. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejado? Dejado en el griego significa dejar atrás, olvidar en un lugar. También significa divorciar. Y eso es lo que ellos dejaron atrás, su primer amor. Es lo que hemos dejado muchos de nosotros, nuestro primer amor, lo que nos cautivó al principio. Nos hemos divorciado de ese primer amor. Nos hemos alejado. Ellos han hecho muchas cosas. Los efesios, cosas hermosas, obras maravillosas, mucho trabajo, mucha paciencia. Soportaban a los malos, probaban a los que se decían ser apóstoles. Los veían mentirosos, han sufrido con mucha paciencia, han trabajado arduamente por el amor del Señor, de su nombre. Pero en ese camino, poco a poco, han ido dejando su primer amor. Y sin amor, cualquier cosa que hagamos es nada. Sin amor, nada somos. En 1 Corintios 13 dice, describe lo que es hacer las cosas sin amor. Y también describe lo que es el amor. Has dejado tu primer amor. La palabra amor es ágape. Ese amor de Dios que ha demostrado al mandar a Jesús a morir por nosotros. Ese amor dador. Ese amor que nada espera. Ese amor incondicional. Y dice, has dejado tu primer amor. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase, voy a leer, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otra versión dice, vengo a ser como campana desafinada, un sonido desafinado. Y podemos hacer todo un show delante de los hombres.
hablar en lenguas angelicales, hablar 1000 idiomas, hacer un montón de cosas, pero si no hay amor, vamos a sonar así, desafinados delante de Dios. Un sonido molesto, porque es pura apariencia, es porque se ha perdido lo esencial, el eje, la sustancia que es el primer amor, que es el amor ágape de Dios, con el amor con el cual podemos hacer todas las cosas. Que aunque la iglesia de Éfeso tenía todas estas cosas hermosas que al principio Jesús las había visto, ellos han perdido su primer amor. Y eso es lo más triste. Es lo más triste porque con los años podemos ver en muchos lugares cuánto se ha perdido el primer amor y se ha empezado a hacer un show y se ha empezado a dar lugar a la humanidad de los hombres, a la apariencia. ¿Y dónde está el primer amor? Y el Señor nos está exhortando en este momento a que volvamos a ese primer amor que hemos dejado, que hemos abandonado. Lo mismo puede pasar en nuestra familia, en nuestras casas. Es importante volver al primer amor. Ellos han dejado de amar con el primer amor, han empezado a hacer las cosas sin amor, las obras sin amor, a servir sin amor, a juzgar sin amor, sin misericordia. Dejaron de amarse los unos a los otros, porque eso es dejar el primer amor. Dejaron de amarse unos a otros como el principio. Habían perdido el primer amor. Ahora, si amas al Señor, vas a poder amar a los demás, a tu prójimo, a quien esté cerca tuyo. Pero si has perdido tu primer amor, o sea, al Señor, ¿cómo vas a poder amar a los demás? Es imposible poder amar a nuestro prójimo y amar a los demás si hemos dejado de amar al Señor, nuestro primer amor. Y estamos haciendo las cosas por nuestro nombre, no por su nombre. Y Jesús, al escribir esta carta, al mandar esta carta, Él quería que vuelvan todos a ese primer amor ferviente. Para Él es lo más importante. Habían dejado su luna de miel con el Señor, y eso nunca debe pasar a nosotros como creyentes. Y ahí dice en el verso 5, después de lo que Él les estaba exhortando, les dice, en el verso 5 les dice: recuerda por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Para volver al primer amor es necesario recordar el lugar de donde ha comenzado, cuando hemos empezado a perder el primer amor. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Cuáles han sido las razones por las que has perdido tu primer amor? ¿Qué es lo que ha probado? ¿Qué es lo que ha provocado? ¿Recuerdas? El Señor nos está diciendo, recuerda. Desde ese momento ya no has empezado a orar, ya no charlas con el Señor, ya no tienes tiempo para leer su palabra, ya no te gusta servir a nadie, buscas hacer otras cosas con las personas del mundo e ignoras al Señor, agradarle a Dios. Ya no compartes de tu fe a nadie, a tus amigos, a tus compañeros, a tu familia. Ya no hablas de Jesús porque tienes miedo a ser rechazado. Has perdido tu primer amor cuando te niegas a dejar cualquier actividad que estás haciendo. Te niegas a hacerlo por ir a buscar al Señor y tiempos con Él. Cuando estás complaciendo más tus deseos, tus pasiones. Has dejado tu primer amor cuando no puedes perdonar y hay una decadencia del amor. Y es tan peligroso. El Señor nos está diciendo, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, cambia de dirección completamente. Ya no hagas esas cosas que provocan que te alejes más de ese primer amor y se enfríe tu amor.
Por eso el Señor nos está advirtiendo también en Mateo 24:12 que por causa de que se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos están perdiendo su primer amor y se están enfriando. Y es necesario obedecer la palabra del Señor, dice. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras, nuevamente, las primeras obras, las del principio, las que hacías con ese corazón enamorado. La motivación correcta que tenías cuando salías a evangelizar, cuando cantabas, cuando predicabas. Eso es hacer las primeras obras, perseverar en la oración, la prioridad en adorarle al Señor en todo momento, perseverar en el ayuno, en el ayudar a tu prójimo, en toda la palabra que el Señor ha depositado a través de su palabra, en su Biblia. Abrir tu Biblia y leer o escucharla, utilizar cualquier medio de comunicación para nutrirte. Estas cartas, esta primera carta viene de parte del Señor para advertirnos, para exhortarnos, para decirnos y avisarnos que si no cambiamos de actitud, dice el verso 5, a ver, más adelante, dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significa quitar tu candelero de su lugar? Él va a quitar la misma unción del Espíritu Santo. Los dones son irrevocables. Vas a poder hacer lo que tú sabes hacer, lo que te gusta hacer, las habilidades que tienes, pero sin unción. Vas a tocar, vas a compartir, vas a predicar, pero sin unción, porque habrás perdido tu primer amor y no te habrás arrepentido. Y eso, Señor, va a quitar. Y vas a sonar, como dice aquí, como una campana desafinada. Y yo no quiero sonar como una campana desafinada a los oídos de Dios. No quiero que mi alabanza, no quiero que cuando yo esté compartiendo, cuando yo esté evangelizando, cuando yo esté enseñando, no haya unción, sea vacío. Entonces, ese candelero es donde se pone la luz. Ese candelero es donde se pone la luz para alumbrar. Y si es quitado, no va a haber más luz, no va a haber más revelación. Marcos 4:21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Quitará la luz de su revelación. Seremos cegados si no nos arrepentimos y hacemos las primeras obras y volvemos al primer amor. Seremos cegados por nuestra propia estupidez, por nuestra propia necedad. No habrá más revelación, no habrá más unción. Que esta palabra pueda levantarnos y tengamos temor de Dios. Debemos responder a esta carta que Jesús nos está escribiendo. Cuando alguien nos escribe una carta o un mensaje, debemos responder. Y más, ¿cuánto más? Si es el propio Jesús. Es el propio Jesús escribiéndonos. Pero mientras más perdidos estemos en nuestras actividades, en nuestros afanes, en querer que nuestro nombre sea visto, vamos a perder más el primer amor. Detente en este momento, ahí donde estás, y recuerda cuál fue la última vez en la cual tú buscaste con mayor intimidad y amor ferviente a Dios. Este tiempo donde tú anhelabas estar en la presencia de Dios,
donde no querías salir. ¿Mm? ¿Alguna vez amaste tanto al Señor que querías que todo el mundo lo supiera? ¿Mm? O la última vez que amabas tanto a tus hermanos de la fe, que buscabas cualquier excusa para pasar tiempo con ellos. O ahora ya no quieres reunirte con nadie porque realmente no los amas. Pero tal vez ahora estás como aburrido, no quieres escuchar, quieres que las prédicas terminen, que el día termine, que no leas la Biblia, que tu papá o tu mamá no te llamen a la oración, o que tu esposa o tu esposo te diga, tenemos un altar de adoración. No, no quiero, prefieres hacer otras cosas, o yo qué sé, cualquier excusa, o estás muy cansado, muy cansada. Hay que arrepentirnos de eso, porque ahí es cuando uno tiene que darse cuenta que ha perdido su primer amor. Si esta primera carta se aplica a tu vida, si has dejado tu primer amor y estás con ese corazón de querer volver al primer amor y de que ese candelero no se ha quitado de tu vida, yo creo que este tiempo va a ser muy importante, que te acerques al Padre, que te acerques al Señor y hables con Él. Y sabes, qué maravilloso es el versículo 7. Qué maravilloso es el versículo 7, porque veo a Jesús que siempre quiere dar, a un Jesús bondadoso, benevolente, a un Jesús que lo da todo por amor y lo ha dado todo y lo sigue dando. Él nos dice que vale la pena volver al primer amor. Y Él sabe cómo incentivarnos. Él sabe cómo recompensarte. Ningún esfuerzo por el Señor, por amor, es en vano. Y mira, abre tu oído, porque eso es lo que dice el verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abre tu oído, oye para obedecer. Dice, al que venciere, ¿qué significa? Al que logre volver al primer amor, según esta carta y todo lo que hemos leído en este capítulo 2, al que logre volver a su primer amor, al que logre arrepentirse y hacer las primeras obras, mantener ese fuego encendido, esa unción, ese candelero en su lugar, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que conquista, aquel que lucha por amor a Cristo, a este que logra volver a ese primer lugar, a ese primer amor, le dará de comer de este árbol de la vida. En Génesis, el primer libro de la Biblia, está en el jardín del Edén este árbol de la vida. Y en Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, este árbol de la vida se describe aquí en el capítulo 2 y también en otros capítulos del Apocalipsis, y lo describe y dice que está este árbol en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa, que también es llamada el paraíso de Dios. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. Y no solo es un símbolo, es algo real. A los efesios, a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, le está prometiendo, si vences, si vuelves a tu primer amor, si haces las primeras obras, si estás ardiendo por mí, vas a comer de este árbol, que es la vida eterna, que es la sanidad completa. Apocalipsis 22:2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La nueva tierra
El nuevo lugar será sostenido por una condición eterna. Nuestra nueva humanidad, ese fruto que vamos a comer, es un árbol de vida, es un fruto de vida eterna. Nos va a mantener solamente a saber de Dios, escucharlo y hablar con Él. Dios quiere que retornemos a ese paraíso, a ese lugar para comer de ese árbol, y es lo que nos está prometiendo. Esta ciudad que nos describe donde está el árbol de la vida es un lugar de aguas cristalinas que salen del mismo trono de Dios y del Cordero. Es una ciudad llena de ríos de vida, donde está este árbol de la vida, lleno de fruto, lleno de fruto. Esta sanidad que fluye. ¿Y cuánta sanidad necesitamos? ¿Cuánta sanidad? Estamos atados a este cuerpo de muerte. Y es lo que el Señor nos está prometiendo. Hay una provisión abundante de salvación. Este huerto donde está este árbol de la vida es algo que va a sanar las cicatrices de tu pecado. Este árbol de la vida va a sanar las cicatrices de tu pasado. Es una recompensa que vale la pena esforzarse por recibir. Es tiempo de apreciar las promesas del Señor. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El Señor quiere que estés en un estado de sanidad permanente. Ese es su anhelo, que disfrutes de este árbol de la vida. Qué maravilloso es retornar al principio, retornar al primer amor, retornar al plan original, a esa vida eterna junto al Señor. Este árbol de la vida, este árbol de sanidad, representa nuestro primer amor, nuestro primer lugar de donde habíamos caído. Qué glorioso tiempo. Estoy feliz porque esta primera carta que el Señor ha escrito para esta iglesia de Éfeso es una carta que también podemos leer nosotros y aprender. Señor Jesús, gracias. Gracias por escribir, Señor, por revelar en este tiempo, Señor, y llamarnos a arrepentirnos, llamarnos para volver a las primeras obras. Señor, perdónanos porque hemos dejado nuestro primer amor, ese amor con el cual, Señor, tú nos has amado. Queremos volver a amarte, Señor, como al principio, y así poder amar a todos los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a mantener, Señor, el fuego encendido, el fuego del primer amor. Que ese candelero, Señor, pueda alumbrar más en nuestras vidas. No queremos perder la unción, Señor. No queremos perder tu revelación. No queremos perder, Señor, el primer amor contigo. No queremos enfriarnos, Señor. No queremos perder esa comunión contigo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Te amamos, te bendecimos, Señor. Amén.